Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Qué lindo es escuchar, cantar con fuerza para nuestro gran Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos a ir al mensaje. Les invito a ir a Marcos capítulo 12. Debo decirles que estuve así de cambiar el mensaje a último momento. Pero el Señor nos ha dado el mensaje y esperamos que pueda ser de bendición en esta mañana para cada uno de nosotros. Lo iba a cambiar, pero me dijo no. Me tuvo hasta las 3 de la mañana. Así que bien. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Continuamos con nuestra serie de mensajes expositivos en este evangelio. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y luego vamos a orar. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Amado Dios, rogamos que estés entre nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Guíame a mí, Padre, para compartir lo que tú me has dado a través de estos versículos, a través de estos pasajes. Oh Señor, ayúdame a explicarme, Señor, que tu Espíritu, Señor, haga entender lo que voy a compartir, Señor, que tú hagas el trabajo en los corazones de las personas. Trabaja en los creyentes y trabaja aún en aquellos que aún no te tienen y nos están visitando, aquellos que aún hace tiempo que están entre nosotros y parecen de nosotros, pero aún no son de nosotros. Te ruego que trates con el corazón a través de la predicación y a través de tu Santo Espíritu, convenciendo, enseñando, guiando. En el precioso y bendito nombre de Jesús, amén. Nuestro título en esta mañana es intenciones malas, consecuencias caras. Intenciones malas, consecuencias caras. Y nuestro tema a tratar va a ser última advertencia. Última advertencia. A modo introductorio quisiera hacerles un breve repaso de lo que venimos observando de la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. Para los que no lo han notado,
el Evangelio de Marco encapsula, comprime la última semana de Jesucristo sobre la tierra en los últimos 5 capítulos del Evangelio. En esos últimos 5 capítulos habla todo de la última semana del Señor Jesucristo. Así que Jesús en el capítulo 11, lo que ya hemos visto, es que Jesús entra en Jerusalén siendo aclamado por las multitudes como el rey libertador de los israelitas que había de venir para librarlos de la mano del yugo opresor de los romanos sobre ellos. Al día siguiente de toda esa ovación multitudinaria, Jesús les enseña a los discípulos que Israel y sobre todo aquellos líderes religiosos que estaban entre ellos, que eran como esa higuera pomposa, esa higuera frondosa, esa higuera ruidosa que estaba junto al camino, pero que estaba vacía por dentro, porque no tenía fruto alguno. Ellos solo tenían apariencia de fruto, tenían apariencia de fe, tenían apariencia de piedad, tenían apariencia de bondad, apariencia de alabar al Dios vivo, pero en realidad era todo falso, todo mentira, todo vano. Así que toda aquella aclamación y ovación que hubo en la entrada triunfal, donde todos ¡ah!, era todo vano. Por lo tanto, entra en el templo y al ver lo que se hacía allí, hace un azote, un ajuste de cuenta, limpiando la casa de Dios, dado que había prácticas engañosas y viles de las cuales hacían uso los fariseos y los sacerdotes que se encontraban ministrando en el templo. Así que Jesús viene con total autoridad, los reprende, vuelca las mesas, las sillas y echa a todos los que allí estaban. Al día siguiente, vuelve Jesús al templo. Y ahora lo encuentran los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que ahí estaba ese Jesús que en el comienzo fue aclamado, ese Jesús que entró con autoridad y los avergonzó delante de todos, y ahora estaba ahí enseñándole a las multitudes. Entonces estos hombres se le acercan y cuestionan la autoridad de Jesucristo para hacer y decir las cosas que estaba diciendo. Y eso lo vemos en el versículo 28, donde le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlas? Jesús usó de astucia y de sabiduría en ese momento. Esto es la predicación de la semana pasada. Usó de astucia, usó de sabiduría para formularles una contrapregunta para que se respondan a sí mismos lo que ellos le estaban preguntando a él. ¿Quién te dio la autoridad? Bien, Jesús le hace una pregunta para que al responder esa pregunta ellos puedan encontrar y hallar la respuesta, pero ellos evadieron la verdad. Ellos, no siendo honestos, no queriendo aceptar que la autoridad que Jesús tenía venía del cielo, entonces dijeron: no sabemos. No sabemos quién haya, de dónde haya traído esa autoridad, Juan el Bautista. No sabemos la respuesta a tu pregunta. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, a través de esa contrapregunta, Jesús les estaba diciendo: mi autoridad me es dada del cielo. Yo tengo autoridad que viene de Dios. Así como Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento y el bautismo, así también yo tengo la autoridad que me fue dada por el Padre. De igual manera que ustedes rechazaron a Juan el Bautista y me rechazan a mí, pero las multitudes lo tuvieron a él como profeta y me reciben a mí. Y llegamos al capítulo 12 del Evangelio de Marcos, donde Jesús ahora comienza a responderles a su pregunta inicial. ¿Cuál era esa pregunta inicial?
diciéndole, ¿con qué autoridad haces y dices estas cosas? ¿Quién te la dio? Así que ahora Jesús comienza a responderles a estos religiosos ciegos y duros de corazón por medio de una parábola. Recordemos que una parábola es una historia terrenal que da a relucir una enseñanza espiritual. Y eso es lo que Jesucristo iba a comenzar a hacer con estos fariseos religiosos. Así que Jesús les dice a los líderes religiosos, si como guías del pueblo de Dios, ustedes no quieren reconocer al dueño de la viña, por causa de retener, por causa de conservar su poder propio, por causa de querer retener su libertad, su dominio, entonces deben saber que pagarán las consecuencias de sus decisiones. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo básicamente a través de esta parábola. En últimas palabras podemos definirlo como dijo Spurgeon. Él dijo, si no oyes al amado Hijo de Dios, has rechazado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. ¿Quién es el ultimátum de Dios? Jesucristo. Él es el ultimátum, Él es la última advertencia para cada uno de nosotros. Nadie más puede ser enviado. Cristo fue el último. Nadie más vendrá. El cielo ya no tiene ningún otro mensajero. Si Cristo es rechazado, entonces la esperanza es rechazada. Y esto mismo es lo que Jesús le estaba anunciando a los religiosos y es lo mismo que nos anuncia a cada uno de nosotros hoy en día. Si no reconocen, dice Jesús, escúchalo bien amigo, escucha. Si no reconocen mi autoridad, dice Jesús, como el heredero, como el Mesías, como el dueño de la viña, como el dueño de tu vida, entonces me rechazas. Debes saber que si tú quieres hacerme a un lado, si tú quieres tomarme y matarme, hacerme a un lado de lo que a mí me pertenece porque quieres tú ser el dueño, quieres tú ser el Señor, quieres tú retener tu libertad, sepan pues que no quedarán sin consecuencias. Sepan pues, debes hoy irte con esta verdad. Si te vas de aquí sin Cristo o creyente con Cristo, pero no haciendo lo que Cristo manda como el dueño de la viña, porque aún como creyente tú puedes querer mantener tu poder, tu autoridad y aún querer endiosarte a ti mismo, debes saber que no quedarás sin consecuencia. ¿Cómo está tu vida? ¿Cristo tiene el lugar principal, la silla, el trono en tu corazón? ¿O lo estás haciendo a un lado para ser tú quien tienes el poder, el dominio, el control, la seguridad sobre tu propia vida? Recuerden el título de nuestro sermón. Intenciones malas, consecuencias caras. Intenciones del corazón, intenciones malas, consecuencias caras. Puede que hoy el Señor te esté dando el ultimátum. Puede que hoy Dios te esté dando la última advertencia para tu vida, porque no sabes qué es lo que vaya a suceder. Puede que hoy sea el último día. Jesús les estaba diciendo a estos fariseos y religiosos, ¿no pueden verlo? ¿Acaso sus ojos no pueden ver que yo soy la autoridad? Que yo hablo con autoridad y con poder que me viene del cielo, porque yo mismo soy el heredero de este lugar. Yo soy la piedra angular. Yo soy la piedra fundamental. Soy la piedra principal de este lugar para la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que harás en esta mañana? ¿Le creerás y le darás lugar para que ejerza Él su voluntad en ti, o le rechazarás y sufrirás las consecuencias de tus conductas? ¿Qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que harás?
Algo interesante y digno de notar, de mencionar, es que el Evangelio de Mateo, a diferencia de Marcos y de Lucas, él añade una parábola anterior a esta que estamos mencionando en esta mañana. Hay una que fue primero, que Jesús la anunció primeramente, y la anunció primeramente con el objetivo de mostrarle la hipocresía espiritual en la que se encontraban los fariseos en aquel momento, dado que hacía momento le habían respondido a Jesús que ellos no sabían de dónde venía su autoridad. Ellos no sabían. Por lo tanto, el Señor les responde de esta manera, con una primera parábola. Acompáñenme a Mateo 21. Vamos a leerla rápidamente. No pierdan la marca en Marcos y mantengan la marca allí en Mateo, porque vamos a volver en otra ocasión. Mateo 21, versículo 28. Ellos no querían reconocer la autoridad de Jesús y dijeron: no sabemos la respuesta a esto. ¿De dónde proviene tu autoridad? Bien, entonces Jesús le dice en el versículo 28 del capítulo 21, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero al final no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerles. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ustedes tienen la respuesta fácil. Ah, sí, el primero. Pero ustedes no son los primeros. Los primeros son los publicanos y los pecadores. Aquel primer grupo, aquellos que abiertamente dijeron no al Señor y se embarcaron en montones de pecados, en fornicación, en robos, en hurtos, en montones de transgresiones. Pero cuando se vino predicando, ellos volvieron a Jesús. Ellos se volvieron al llamado de Dios. Pero por el contrario, estos líderes religiosos que supuestamente decían, ellos eran el segundo grupo, el segundo hijo. Sí, voy. Pero no iban. Eso es lo mismo que el Señor les está diciendo. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes vienen a decir que enseñan la verdad de Dios, que creen, que adoran a Dios, pero en realidad ustedes no viven para Dios. Mientras que los publicanos y los pecadores, lo que ustedes lo tienen por lo peor de la sociedad, ellos se arrepintieron y siguieron a la voz de Dios. Pero a diferencia de ustedes, habiendo visto esto, habiendo visto esa transformación, habiendo visto ese cambio, habiendo visto la vida de estos hombres que abandonaron sus pecados para seguir, ustedes no creyeron. Ustedes no creyeron. Me está diciendo: ustedes son unos hipócritas. ¿Cómo pueden decir que no saben de dónde viene la autoridad de Juan el Bautista? ¿Cómo pueden decir que no saben de dónde viene mi autoridad? Cuando a aquellos que se los llamó abandonaron sus vidas para seguir. Pero ustedes, que tienen el conocimiento y supuestamente deberían seguirnos, no nos siguen, se van por otro camino. Ahora, en esta segunda parábola, sin lugar a duda, la descripción que hace de la viña hace referencia a Israel, para hacerles ver que Él es la piedra angular, la piedra principal, y por ende Él tiene toda la autoridad. Al principio les mostró con la primera parábola. ¿Ustedes dicen que no saben? Bueno, miren esto.
son unos hipócritas. Ahora, ¿ustedes quieren saber si yo tengo autoridad? Bien, entonces escuchen esto. Y les va a mostrar que Él tiene la autoridad para hacer y decir lo que hace. En Isaías, no lo vamos a buscar, pero en Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 6, Dios hace mención por medio del profeta Isaías de una viña, de una ladera fértil, la cual Él la plantó, haciendo referencia justamente a Israel. Él la plantó, Él la cuidó, Él la trabajó, para que esa viña produzca los frutos para Él. Pero llegado el tiempo, la viña, en vez de producir los frutos correctos, dio frutos silvestres, dio frutos que no servían, dio frutos que no eran lo que el dueño de la viña estaba esperando. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Israel que habría consecuencias por no producir los frutos adecuados, dado que Dios dice que destruyó los vallados para que sean consumidas, sea atacada, sea destruida esa viña. Así que esta tipificación era un concepto del Antiguo Testamento y ellos bien podían identificarlo cuando Jesucristo comenzó a hablarles de esta parábola. Ellos eran entendidos y conocedores de la ley, así que podían recordar fácilmente respecto de la vida. Podían recordar respecto de este tema. Es más, aún en el templo, ellos tenían allí construido una vid, donde la tenían construida aún con oro. Pero no solo eso. Por medio de los historiadores se conoce que era común en los tiempos de Jesucristo que se arrendara la tierra a labradores para que trabajasen y después ir y buscar el fruto de la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús comenzó a hablarles de esto, ellos claramente estaban comprendiendo de qué hablaba. Así que nos dice en el versículo 1 de Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Ese hombre hizo una gran inversión de lo que a él le pertenecía para poder obtener esa viña. Ahora, no solamente invirtió de lo que a él le pertenecía, sino que también dispuso de un gran trabajo en esa viña. Porque nos dice que la valló, la cavó, edificó y luego la dio. O sea que involucró dinero y puso también tiempo, trabajo. Ahora, ese hombre hace referencia a Dios. Ese hombre, ese dueño de la viña es el Señor. Él plantó la viña, la cercó, le brindó el cuidado, la cavó, la edificó para que en su tiempo viniese a buscar los frutos. Así plantó a Israel. Así el Señor la cercó a Israel con la ley de Moisés para que estuviese separada de los pueblos gentiles y así preservarla y cuidarlo como un pueblo suyo. Pero no solamente preservó a Israel, sino que lo protegió de los enemigos, lo equipó con todo lo necesario para que pudiese dar frutos, la edificó, trabajó en ella y la arrendó a los labradores. Ahora, esos labradores eran los líderes religiosos que guiaban al pueblo de Israel, los cuales eran ciegos, eran ladrones y eran asesinos espirituales. Ese es el cuadro que Dios está mostrando a través de esta parábola. En el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Este hombre, dueño de la viña, pasado el tiempo, manda a un siervo para que ahora pudiese llevarse el fruto. En otras palabras, Dios el Padre envió a sus profetas
Eso es lo que está hablando. Envió a sus profetas del Antiguo Testamento para buscar el corazón del pueblo de Dios, para buscar la comunión, para buscar la santidad, para buscar el amor y la adoración del hombre al Creador. Eso es lo que Dios estaba mostrando. Dios plantó a Israel, la dio a los líderes religiosos, y ahora Él mandó a los profetas, mandó a hombres para que guiaran al pueblo al corazón a Dios, para que se volviesen a Él. Pero miren lo que dice, versículo 3. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. ¿Mas qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los arrendatarios? ¿Qué fue lo que hicieron con aquellos profetas que vinieron a guiar al pueblo a Dios? Ellos los tomaron y los mataron. Ellos se burlaron, lo escupieron y los hicieron a un lado, los desecharon, los menospreciaron, comenzando desde Moisés hasta Juan el Bautista, el cual murió decapitado por su mensaje. Miren Mateo, acompáñenme, no pierdan la marca nuevamente, no pierdan la marca porque volvemos. Mateo capítulo 23, versículo 29. Mateo 23, versículo 29. Dice así, Jesucristo hablando, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Hipócritas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y sigue diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Miren lo que sucedió con Esteban. Cuando la iglesia comenzó a expandirse, no solo mataron a los profetas del antiguo pacto, sino que también hicieron lo mismo con los heraldos del nuevo pacto, con aquellos que comenzaron a expandir la iglesia del Dios vivo. Miren lo que dicen, no lo busquen, se lo voy a leer directamente. En Hechos capítulo 7, Esteban, hablándole a los líderes religiosos y al pueblo, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros resisten al Espíritu de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y dice que ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, tapándose los oídos, dice que arremetieron contra Esteban, lo sacaron afuera y lo apedrearon. Así le quitaron la vida. Israel despreció el llamado de Dios por medio de desechar a los siervos, los profetas de Dios, porque tenían intenciones malas. Por lo tanto, las consecuencias serían caras para sus vidas. Entonces le da un ultimátum, una última advertencia, y de igual manera lo hace con nosotros. Eso es lo que el Señor les estaba mostrando hasta el momento.
Dios los plantó a ustedes. Ustedes, líderes religiosos, son los que están guiando al pueblo. El Padre ha mandado profetas para que vuelvan el corazón a Dios, mas ustedes los mataron y los desecharon. Mas ustedes lo hicieron a un lado, no quisieron oírles. Pero déjenme decirles, sus actitudes tendrán consecuencias caras. Escúchenlo bien, les dice, porque este es el ultimátum. Esta es la última oportunidad, la última advertencia que tendrán. ¿Cuál era esa última advertencia? Versículo 6 de Marcos, capítulo 12. Versículo 6. Por tanto, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Por cuanto es mi hijo, es el heredero, lo van a respetar. Al ver que los arrendatarios no respondían favorablemente a los siervos que les eran enviados, entonces el dueño de la viña dijo, bien, voy a enviar a mi hijo, al que tiene autoridad, al que habla en mi nombre, al que es mi imagen, es mi sangre. Él hablará en mi nombre. A Él lo van a respetar, a Él lo van a aceptar. Voy a enviar a mi heredero, a mi hijo, a Jesucristo, el Mesías, para proclamar lo que a Él le pertenece, el derecho de esta tierra, diciendo, tendrán respeto de Él. Dado que no es cualquier siervo, sino el último. No es cualquier siervo. Es el siervo. Es el siervo. Y es el último. No hay ningún otro siervo más. Dado que Él hace las maravillas de Dios. Dado que Él habla la sabiduría de Dios. Dado que Él es la imagen y la sustancia misma del Dios invisible. Dado que Él es el Hijo y el heredero de la viña. Él es el Dios y Rey reencarnado. Es la autoridad y la voz suprema del cielo. A Él lo van a escuchar. Amén. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid. Matémosle, matémosle, y la heredad será nuestra. Mas estos religiosos, viéndose acosados, viéndose presionados, porque es así como se veían con la persona de Jesucristo. Ellos a Jesucristo lo veían como un enemigo, porque se llevaba a las multitudes. Ellos eran los líderes, ellos eran los representantes. Nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad. No queremos seguir a ningún otro líder. Nosotros somos. Por lo tanto, ellos dijeron, quitémoslo del medio. Hagámoslo a un lado y mantengamos nuestra posición. Mantengamos nuestra libertad. Mantengamos nuestro poder. Venid. Matémosle. Toda la heredad va a ser nuestra. No tendremos que rendirle cuenta a nadie, porque es nuestro. Y esto mismo es lo que hacen en nuestros días. ¿Qué es lo que se dice en nuestros días? Matemos a Cristo, matemos a la iglesia, matemos a los predicadores, quitemos del medio la ley de Dios en las cosas morales, quitemos a Dios de nuestras conversaciones, quitemos a Dios de nuestras vidas diarias, de nuestras relaciones, que nosotros tengamos el poder, que nosotros tengamos el control, que nosotros seamos los dueños de nuestra propia libertad, de nuestros placeres y de nuestros deseos. Que nosotros gobernemos, saquémoslo. ¿Para qué lo queremos? Una piedra reprobada no es la piedra que queremos. Mantengamos el poder, retengámoslo. Este cuadro que estamos viendo es lo mismo que estamos viviendo en nuestros días. Hoy en día, la forma de vida actual excluye por completo a Dios y sus leyes. Completamente lo han dejado de lado a Dios.
en todo ámbito, en toda institución, aún hasta de las iglesias. Aún hasta de las iglesias, porque no quieren predicar el mensaje de Cristo para que la gente no se ofenda y para que la gente permanezca, para que cada uno pueda seguir teniendo su autoridad, endiosarse y poder seguir con sus vidas. Por eso hoy se permite fumar marihuana, cada uno que fume. Podemos andar drogados hasta cierto punto por la calle y está bien, se permite el aborto, el asesinato masivo de niños. Saquemos a Dios del medio y hagamos lo que a nosotros nos plazca. Se permite el matrimonio homosexual. Se les enseña a los chicos a hacer lo que tengas ganas en tu casa porque tú eres libre y nadie puede decirte lo que tú tienes que hacer. Se fomenta la rebelión en los hogares. Se dice, tú tienes el derecho de poder llegar a ser alguien grande sin importar a quién pisotees y lo que hagas. Tú te lo mereces, eres libre, es tu vida, es tu vida. Haz de ella lo que tú quieras. No importas a quién tienes a tu lado, importas tú, por sobre todas las cosas, tú. El pensamiento es, matemos a Dios y seamos los dioses. Matémoslo y quedémonos con la viña. Hagámoslo a un lado y seamos nosotros los que mandamos, los que gobernamos, los que decimos cómo se tienen que hacer las cosas. Ten cuidado con lo que estás abrazando. Ten cuidado con lo que estás aceptando como verdadero y lo que estás rechazando en tu vida, porque las intenciones malas del corazón de querer ser tu propio Dios, de querer ser tu propio gobernador, de ser tu propio Señor, de mantener tu propia libertad, tiene consecuencias caras. Y puede que esta sea tu última advertencia. Porque si rechazas a Cristo ya no hay más mensajero para ti. Ya no tendrás más ayuda. Versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Tomaron al heredero de la viña, al hijo, al propietario, al dueño, y lo encadenaron como a un ladrón. Lo azotaron como a un transgresor, lo humillaron como a alguien de la baja sociedad y encima lo mataron como a un perro, echándolo fuera de su propia posesión. Tú aquí no perteneces, esto es nuestro. Diciendo, tú no tienes parte aquí con nosotros. Y quizás algunos estén diciendo eso en este momento, tú no tienes parte conmigo. Yo sigo siendo el rey, y no es la debilidad. Pero quizás quieren mantener la autoridad en sus propias vidas y seguir por ese mismo camino. Así mismo hicieron con Jesús. Lo tomaron y lo crucificaron fuera de las puertas de Jerusalén. Fuera del lugar que a él le pertenecía. ¡Wow! ¿Qué clase de locura cometieron estos hombres? ¡Qué locura hicieron! Tengamos cuidado, porque quizás estamos cometiendo la misma locura en nuestras propias vidas. Quizás estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron aquellos hombres hace 2000 años atrás, renunciando a darle la vida al Señor, no queriendo darle la vida al Señor. Queriendo mantener nuestros propios deseos, nuestra voluntad, nuestros placeres, nuestros pecados, nuestra vida, nuestra libertad. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué pues hará? ¿Qué hará con esta total falta de respeto, con este ultrajo, con esta rebelión que han manifestado contra mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué piensan ustedes que tengo que hacer? Si tú no me dejas entrar en tu vida, si tú me rechazas, si tú no me quieres, si tú no me dejas tomar posesión de lo que a mí me pertenece, si tú estás usurpando lo que es mío,
¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que harías tú si te usurpan la casa? ¿Qué hago yo? Dice el Señor, fui paciente contigo. He trabajado en tu vida. He enviado mensajeros. He esperado para ver el fruto de arrepentimiento en repetidas y repetidas ocasiones. Los que deberían haber reconocido la autoridad legítima del Mesías lo rechazaron. Lo único que recibió a cambio fue rechazo y desprecio por parte del pueblo. Así que el versículo 9 vuelve a decir, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Lo que debía hacer por sus malas intenciones del corazón es pagar con consecuencias caras. Tendrán consecuencias altas. Tuvo que castigarlos por su maldad y darles la bendición de ser el pueblo de Dios con todos sus privilegios, que con eso conlleva a los gentiles. Ahora fueron traspasados. Ahora me tomaré de otro pueblo que verdaderamente me adore, que verdaderamente cumpla y obedezca a lo que yo les estoy mandando. Así la gracia del Dios vivo nos llegó a cada uno de nosotros. Nos la ha extendido a los gentiles por medio de su Hijo Jesucristo, el cual hoy está trabajando en nuestras vidas, sí, está trabajando en la tuya, aunque todavía quizás no eres un hijo de Dios, pero está trabajando en tu vida porque estás escuchando el mensaje de la palabra. Y ciertamente tiene que estar trabajando en tu corazón, y Él ahora va a esperar frutos. Va a esperar frutos espirituales debido a que le perteneces. Pero recordemos que Él no es un enviado más de los muchos que enviaron. Él es el enviado, el último. Ya no hay otro. Si lo rechazas, entonces ya no habrá solución, ya no habrá esperanzas, ya no habrá cambios para tu vida. Versículo 10 al 11, ya vamos finalizando, 10 al 11. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús le dijo, si ustedes dicen ser los maestros de la ley, ustedes se hacen llamar los guías espirituales del pueblo de Israel, ustedes dicen conocer las Escrituras, pero no saben de dónde viene mi autoridad. Ustedes que enseñan, ustedes que estudian, ustedes que guían, ¿no saben de dónde viene mi autoridad? ¿En serio? Por lo tanto, creo que no están interpretando bien lo que están enseñando. Creo que no están interpretando lo que ustedes están enseñando al pueblo de Dios, porque la cita que Jesús tomó es la del Salmo 118, la cual ellos la sabían de memoria porque la cantaban para las fiestas. Y la repetían y la repetían y la repetían. ¿Pero qué repetían? ¿Qué era lo que repetían? Si no entendían. En Isaías 28 también hace mención a este texto y dice, por lo tanto, he aquí que yo pongo en Sión una piedra. ¿Era una piedra real? ¿Estaba hablando de una piedra real? ¡No! No estaba hablando de una piedra real, estaba hablando de Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra de gran costo para cimiento, bien colocada. El que crea en Él no será perturbado. El que crea en Él, en el Hijo, en esa piedra, no será perturbado. Una piedra angular es una piedra que se colocaba, sea en una parte superior o en una parte inferior del muro, que unía toda la construcción y consumaba toda la obra. Hacía que la obra pudiese ser construida bien, firme. Ahora, estoy bien. Así yo con la cabeza, entonces, arquitecto. Y la mayoría de las veces,
algunos dicen parte arriba o parte abajo. La mayoría de las veces se dice que se refiere a la parte que se colocaba en los cimientos de la esquina principal del edificio, donde se unían dos paredes, para que todo el edificio pudiese estar unido, pudiese ser edificado como corresponde. Y Jesús se llamó a sí mismo, haciendo referencia a este salmo, Él se llamó la piedra angular. Él dijo: yo soy esa piedra. Amén. Que he venido, esa pieza preciosa que falta para la construcción de esto. Yo soy esa piedra preciosa, única y valiosa. Esta es la pieza que ustedes estaban esperando. Y soy yo, ¿no me ven? Acá estoy. Pero los líderes religiosos se lo comparó con los edificadores que no estaban calificados. De esa manera se los comparó. Ustedes no están calificados, ustedes no pueden reconocer la piedra angular que fue preparada, hermoseada y dispuesta especialmente para eso, porque no era cualquier piedra, no era una piedra común, era una piedra trabajada y especial para esa función. Pero ellos no la supieron reconocer. Jesús era esa piedra que se necesitaba para la salvación espiritual del pueblo. Jesús en Lucas 20:18 añade, no lo vamos a buscar, pero dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Amén. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Caerás sobre la piedra o la piedra caerá sobre ti? Si venimos a Cristo, entonces la piedra tratará con tu vida. Cristo tratará con tu vida. Te salvará, te sanará, te restaurará, hará la obra, te hará crecer espiritualmente, porque Él es la piedra angular para darte el crecimiento necesario. Pero si la piedra cae sobre ti, te va a desmenuzar, te va a destruir. Mira cuáles son tus actitudes, cuáles son tu vida, las intenciones de tu corazón, porque las consecuencias serán caras. Pero ellos no quisieron a Jesús. Para ellos Jesús no era la piedra que necesitaban. Ellos no era la piedra que llenaba la medida que buscaban. Por lo tanto lo desecharon. ¿Es la piedra que tú necesitas? ¿Llena tus expectativas? ¿O la vas a desechar como la desecharon estos hombres y construirás conforme a tu imagen y semejanza? Construirás como tú quieres, siendo el Señor de esto. Efesios, rápido, si no se los leo, déjenlo y se los leo. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos los creyentes, los que han venido en fe y en arrepentimiento a los pies de Jesucristo, los que han venido a la roca. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra angular de nuestra vida y aún así de la iglesia. Él construyó la iglesia, Él es el fundador de la iglesia y nosotros somos edificados a través de su persona. Esto lo ha hecho el Señor y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Necesitamos de la principal piedra del ángulo que da la salvación, como también la necesitó el pueblo de Israel, pero le rechazó. Cuando ellos escucharon estas palabras, dijeron: Dios nos libre. ¡Oh! ¡Dios nos libre de lo que estás diciendo! Dios nos libre. Quizás estás diciendo de igual manera: Dios me libre, ¿cómo vas a decir eso? Pero ciertamente lo estaban haciendo. Versículo 12 nuevamente.
Marcos 12, versículo 12, dice, y terminamos, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Estos hombres se llenaron de ira. ¡Ay! Lo escuchaban a Jesús hablar y se les inflaba el cuello. Tenían ganas de apedrearlo, tenían ganas de matarlo porque entendían el significado. Ellos sabían la comparación que estaba haciendo, ellos sabían que estaba hablando de ellos mismos. Por lo tanto lo querían prender, pero no podían porque temían a las multitudes. Ahora un comentarista dijo, estos religiosos estaban como los demonios. Y escuchen, estos religiosos estaban como los demonios, quienes reconocen a Jesús como una amenaza a su propia existencia y se niegan a someterse a su señorío y traman en vano con destruirlo. Los ángeles ven a Jesús como una amenaza para su vida y en vano intentan destruirlo porque no pueden lograrlo. Pero eso mismo estaban haciendo los fariseos. Jesús era una amenaza para sus vidas. Y por lo tanto intentaron quitarlo del medio, pero fue en vano también para ellos. ¿Y saben por qué fue en vano? Porque no pudieron quedarse con la heredad. ¡Quisieron! Matémosle y quedémonos con la heredad. Seamos los dueños. Seamos nosotros los propietarios de este lugar. Pero lamentablemente no se quedaron con lo que quisieron. Tal es así que en el año 70, ya lo he nombrado, a través del general Tito, el Señor permitió que se destruyera todo Jerusalén, dispersó al pueblo, los mató, los persiguió y desde aquel día hasta la actualidad el sistema religioso quedó deshecho. El sistema religioso no tiene templo, no tienen sacerdocio y no tienen heredad. Quisieron, pero no pudieron. Lo que Dios quería hacer por medio de Israel, darse a conocer al mundo como el Dios Salvador, lo tuvo que hacer por medio de darle la heredad a otros, a la iglesia, a los gentiles, a nosotros. Y hoy Dios cumple su propósito de darse a conocer al mundo, su gobierno y su conocimiento a través de este pueblo gentil, a través de nosotros, porque ellos quisieron y lo despreciaron. Ten cuidado de no despreciar. Otro comentarista, Uzik, dijo, fueron heridos en el corazón. Estos fariseos fueron heridos en el corazón y convencidos por el Espíritu Santo. Reaccionaron a la convicción del Espíritu Santo rechazando y no recibiendo. Lo que ellos hicieron fue asesinar a Jesús en vez de arrepentirse de sus pecados. Así que, a modo de conclusión, para que podamos aplicar esta historia, algunos puntos de esta historia a nuestra vida y no nos vayamos sin nada. En primer lugar, de esta historia vemos la bondad de Dios, vemos el amor de Dios, por cuanto tomó al pueblo de Israel, lo cuidó siendo nada, no teniendo tierras, no teniendo posesión, no teniendo nombre, le dio lugar, los cuidó, los preservó. Aunque no lo merecían, Dios así le brindó y le extendió su amor. Y lo mismo hace Dios con cada uno de nosotros. No mereciendo ser amados por Dios, Él nos extiende esa gracia de amor a través de su Hijo Jesucristo para cuidarnos, para protegernos, para preservarnos, para bendecirnos. Y eso lo podemos ver en esta parábola. Porque Dios hizo eso con Israel. Es lo que nos muestra que hizo el Señor. Envió a los profetas vez tras vez, por amor a ese pueblo. Y vez tras vez, también el Señor te habla a ti. Y te llama a ti. En segundo lugar, también vemos la paciencia de Dios. No solamente el amor y la bondad de Dios, sino que también vemos la paciencia de Dios, quien en repetidas ocasiones les mandaba hombres a hablarles.
Tengamos cuidado, porque ellos no recibieron las exhortaciones, las palabras de Dios. Y para ellos ya no hubo oportunidad. El Señor nos da una última oportunidad a nosotros. Tuvieron la última oportunidad, porque Él se presentó: yo soy el Hijo, yo soy el heredero. A los otros lo rechazaron, ahora me tienen a mí. Última oportunidad. Ahora nosotros tenemos también esa última oportunidad. Tengamos cuidado. La última advertencia. En tercer lugar, ellos pensaron que el propietario estaba demasiado lejos como para tomar cartas en el asunto. Ellos pensaron que quizás aún, hasta quizás murió. ¿Qué le va a importar? ¿Qué nos va a hacer si ni siquiera sabe lo que nosotros estamos haciendo acá? En la actualidad los hombres todavía piensan de la misma manera. Piensan en salirse con las suyas porque piensan: ¿dónde está Dios? Si Dios está lejos, si Dios no nos ve. Buscamos hacer nuestros propios negocios, buscamos nuestra propia libertad, pero debes saber que el dueño de la viña un día vendrá. Amén. Aunque te parezca que está lejos, aunque te parezca que Él no tomará carta en el asunto, aunque te parezca que tus pecados son ocultos y que nadie los ve, déjame decirte que Él sí lo sabe. Amén. Y un día vendrá a demandarlo. Amén. En cuarto lugar, vemos las consecuencias de los actos. Hubo justicia de Dios por su rechazo y su rebelión en contra del Señor de la viña. Y lo hará también con nosotros. Si persistimos en intenciones malas, entonces habrá consecuencias caras. Habrá devolución de Dios también. Y en quinto lugar, si rehusas a tus privilegios y responsabilidades dadas por Dios, debes saber que el Señor te las quitará y se las dará a otro, como lo hizo con Israel. Israel tuvo responsabilidades y tuvo privilegios dados por Dios, pero ellos no los cumplieron. Y Dios le dijo: ahora te es quitado y es dado a otros. Lo mismo puede pasar con nosotros, aún creyentes. No vas a perder tu salvación. Dios no te va a patear y condenar al infierno, pero sí perderás muchas de las bendiciones de Dios para tu vida. Sí serás dejado a un lado, aún en el servicio, en el crecimiento y en tu propia vida. Tengamos cuidado cómo estamos andando. Intenciones malas, consecuencias caras. Ellos tuvieron intenciones malas en su corazón y las pagaron caras. Última advertencia. Última advertencia. Y esa advertencia es en Cristo. Recuerda que Él te ama, que Él tiene bondad para contigo. Recuerda que Él está siendo paciente contigo. Recuerda también que Dios te está observando y que Él, aunque a ti te parezca que está lejos, Él tomará cartas en el asunto. Recuerda que tus actos, tus hechos van a tener consecuencias. Y recuerdas que si tú no eres responsable en cumplir y obedecer lo que Dios te ha mandado, te lo quitará y se lo dará a otro. Espero que el Señor trate con nosotros. Oramos. Bendito Dios, rogamos a través de Cristo Jesús que tú nos ayudes, mi Dios, a poder aplicar esta palabra a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a mirar, Señor, nuestras vidas, a mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo, Señor. Trata con nosotros, por favor, Señor. Ayúdanos a no ser como Israel. Abre nuestros ojos, Señor, a través de tu santa palabra. Ayúdanos a ver, Señor, si te estamos rechazando, si te estamos haciendo a un lado. Si aún en la iglesia, Señor, en ocasiones te dejamos afuera, Señor. No permitas que hagamos esto, Señor. Tú eres el Señor de esta viña, de esta iglesia, y eres el Señor de mi vida también, Padre. Ruego que obres en nuestros corazones, que sigas tratando con cada uno de nosotros para crecimiento, para ser edificados en ti, que eres la roca, la piedra angular,
la piedra preciosa, especial, que necesitamos para nosotros. Tú eres la talla y la medida que necesitamos. No nos permitas ser como Israel, con ese corazón de deshacernos de ti, de hacerte a un lado para tener el gobierno a nosotros. Cosa que el mundo está haciendo. Guárdanos, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias por la última oportunidad que nos has dado en Cristo Jesús.